Gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias a lo que es Hebreos, por favor. ¿Alguien de aquí sabe qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermana? La certeza es lo que se espera y la convicción que no se ve. ¿Quién más me puede decir qué es la fe? Algo que no vemos, pero creemos que está ahí. Algo que no vemos, pero creemos que está ahí, que sentimos. ¿Quién de aquí quiere tener una fe bien grande? La fe no se mide. La fe es algo que tú crees que está ahí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en este día tú recibes un cheque con 10 millones de dólares. Vas al banco, depositas el cheque y pues la persona que te recibe te dice, están los fondos aquí, en una semana recibes tus 10 millones de dólares. ¿Cómo vas a salir del banco? ¿Contento? Bien contento, veo todas sus sonrisas. ¿Sí? Bien contento vas a salir del banco y vas a mirar a una persona que está pidiendo de comer. Vas a sacar tu cartera y vas a decir, traigo 6,000 pesos. ¿Qué son 6,000 pesos con 10 millones de dólares? ¿Qué es lo que quieres comer? Vente, yo te invito. Lo llevas a un restaurante y le dices, pide lo más caro que hay aquí, no te preocupes, yo voy a pagar. Sabes que en una semana vas a recibir 10 millones de dólares. Así que si te gastas $2,000 para ti o 2,000 pesos, ya no es nada. Así es la fe. Es algo que recibimos, que sabemos que está ahí y que tenemos que gastar. ¿Cómo? Ahora que llegué a Monterrey, estaba un señor afuera de la central de camiones y estaba pidiendo una moneda para comer. Y paso yo y me dice, una monedita. Y seguí caminando y me paré y volteé a verlo. Y pasaron como 10 personas y él salía con una monedita para comer. Me regresé y le dije, ¿qué te pasó en el ojo? Me dijo, no sé, ya tengo mucho así. Trae el ojo cerrado, lleno de sangre y pus saliéndole por los lados. No era un golpe, no era nada, era algo que tenía en su ojo. Y le dije, tienes que ir para que te vea un doctor. No, dijo, no, es que lo que tengo es hambre. Tengo mucha hambre. Y le dije, sobres, pues ten, ve y te compras algo de comer. De repente voltea y me dice, dame la Biblia que traes ahí. Yo traía una mochila con mi Biblia y traía mi compo. Y le dije, no te la puedo dar. Ah, ya sé, dijo, es que tú lo ocupas. Le dije, así es. Me dijo, bueno, pues, te doy esto. Y me da una pluma. Me dice, te doy la pluma para que apuntes lo que tú lees ahí. Y le dije, bueno. Dijo, pero tengo hambre. Le dije, vete a comer. Y se fue. Regresó y me dice, oye, antes que te vayas, ¿cómo estuvo tu Navidad? Y le dije, muy bien. Me la pasé con mis hijos y mi familia. Qué bueno. Bueno, pues ya me voy a comer. Le dije, ándale. Y se fue. Aunque no creas, el hombre estaba ahí parado, pidiendo una moneda, con una fe de que alguien iba a pasar y le iba a decir, ten, vete a comer. Nuestra fe es algo que tenemos que ejercitar, es algo que tenemos que vivir. Nuestra fe no es nomás venir a la iglesia, escuchar el sermón, levantar nuestras manos y salirnos. Nuestra fe nos hace ejercitarlo, nos hace actuar. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo y si tú has leído los evangelios, esto es lo que ha hecho Jesucristo. Imagínate, yo estuve ahí parado y 10 personas pasaron. ¿Crees que una persona lo miró y le preguntó cómo estaba? No.
¿Quién hace esto? Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Tu fe la tienes que practicar. ¿Cómo? Compartiendo de Cristo. A veces ni siquiera tienes que hablar de la palabra para compartir a Cristo. Cuando muchos dicen, es que mi fe está baja, o ahorita ando con una fe bien grande, la fe no se mide, la fe se vive. No hay una medida de fe, no hay un termómetro que te dice, estás frío, estás medio, estás caliente. La fe se vive, hermanos. Eso es realmente tener fe. Tenemos 3 grandes ejemplos, 4 en este momento. Marcelo, Arelí, Esmeralda y Iván. Personas que dan pasos de fe. ¿Tienen el dinero para ir? No lo tienen. ¿Saben lo que van a hacer? Tampoco. Pero van caminando por fe, van ejerciendo su fe, van viviendo su fe. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que vivir nuestra fe, practicar nuestra fe. El libro de Hebreos es una carta muy difícil de entender. Es la única carta que no sabe quién es realmente pues el autor. Unos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolo. No se sabe quién realmente la escribió. ¿Por qué no se sabe? Porque las cartas regularmente, las paulinas, siempre que se terminaba, Pablo las firmaba en letras muy grandes. Esta carta no tenía firma. Esta carta va dirigida a los judíos, que son cristianos, pero tiene un mensaje también para los griegos. Así que muchas de los temas que vamos a ver aquí el día de hoy están hablando de cómo Dios se manifestó a través de su Hijo. Vamos a tener un entendimiento más amplio de Jesús a través de Dios. Y vamos a mirar muchas cosas que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, que a través de Hebreos son reveladas. Así que el tema del día de hoy, si tú estás tomando nota, es nuestra luz. El tema del día de hoy, si tú estás tomando nota, es nuestra luz. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos empieza no como las demás cartas de Pablo. Las demás cartas de Pablo siempre empiezan con un saludo. Yo, apóstol Pablo, siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Esta carta empieza con algo muy padre. Empieza con el Padre. Empieza con Dios. Presentando nuevamente a Dios a los judíos. Acuérdate, los judíos conocen a Dios, tienen muchos miles de años conociendo a Dios. Así que de la manera que se está presentando aquí es algo muy diferente. No es el Dios que ellos conocen del Antiguo Testamento. Es un Dios nuevo en sí, por medio de Cristo. Por primera vez en el Nuevo Testamento miramos que se manifiesta o que tienen la oportunidad de llamar a Dios Padre.
En el Antiguo Testamento no hay ninguna palabra donde los hebreos llamaban a Dios Padre. Le llamaban Adonai, le llamaban nuestro sanador, nuestro guía, nuestro proveedor. Tenían todas estas características de Dios, pero nunca ellos tenían la oportunidad de llamarle Padre a Dios hasta que llega Jesucristo. Y cuando Jesucristo empieza a enseñarles a ellos a orar, Jesús les dice, cuando empiecen a orar, lo primero que van a hacer es llamarle Padre. Llamarle Padre. Aquí empieza hablando de Dios y dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acuérdate, esta carta está hecha a los hebreos, está hecha a los judíos, es para ellos. Y les está enseñando algo diferente, que ellos están aferrados a querer traer la circuncisión nuevamente a lo que es el pueblo hebreo y a los griegos, los romanos y todas las personas que están llegando al cristianismo. Ellos quieren que todos sigan lo que era la ley de Moisés. Aferrados a esto. Esta carta trae algo más que la ley. Y empieza así. Y me encanta de la manera que lo hace porque les recuerda de qué manera Dios les estaba hablando a ellos antes de la venida de Cristo. Hay muchas maneras que Dios les habló. Dios empezó a hablarles a ellos a través de los ángeles. Podemos mirar en Génesis. Donde Dios empieza a hablar al pueblo hebreo es a través de ángeles. Ahí es donde por primera vez miramos algo que se llaman las cristofonías. Era el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Era Cristo mismo llegando a traer mensajes pues a ciertos hombres de Dios. Después Dios se presenta a través de Moisés hablando al pueblo de Dios, tratándolos de sacar de lo que era la esclavitud. Y después a través de la zarza. Así que miramos la manifestación de Dios en aquellos tiempos, hablando directamente a través de una zarza, a través de Aarón, hablando por Moisés. Miramos los ángeles trayendo mensajes. Y todo esto Dios usaba para comunicarse con ellos. Después era a través de los sacerdotes. Y los sacerdotes llegaban y pedían consejo, pedían guianza de parte de Dios a través de las suertes, del Urim y del Turim. Ellos echaban suertes para poder mirar qué era la voluntad de Dios en ese tiempo. Después que pasa todo esto, Dios empieza a mandar mensajeros, profetas. Y pues los miércoles estamos pues estudiando todos los profetas menores. Y hay también profetas mayores. Así que miramos a Dios por miles de años hablando al pueblo de Israel, usando diferentes cosas para que ellos puedan entender. Y aquí empieza esta carta recordándoles a ellos. Antes Dios se manifestaba y les hablaba a través de todos estos profetas. El día de hoy, nosotros ya no necesitamos ese tipo de manifestaciones de Dios para que nos hable a cada uno de nosotros. Ahora tenemos algo que se llama el Espíritu Santo, que nos guía, que nos exhorta, que nos regaña, que nos anima. Todo lo que el pueblo de Israel en este tiempo necesitaba para ser guiado a la presencia de Dios, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo por medio de Cristo. El ser guiado es algo muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? ¿Por qué creen? Porque debes de congregarte. ¿Qué más? ¿Por qué? Ok, ¿qué más? Exacto.
De la manera que Dios te dirige es a través de su palabra. ¿Sabes qué me encantó? Me encantó un video donde dice un pastor, está predicando y para de predicar y hace una pregunta. Dice, ¿cuántos de aquí quieren ir al cielo? Y se enfoca en la iglesia y el 99% de la iglesia levantó la mano. Y ahora les hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levanten la mano. Espero que todos, ¿verdad? Sí. Y después les contestó, si la pereza te gana para venir a la iglesia, para conocer de Dios, entonces ¿cómo quieres entrar al cielo? Dios obra en nuestras vidas de una manera bien hermosa. ¿Sabes qué es el problema? Que nos olvidamos de Dios. No importa de qué manera Dios se le manifestó al pueblo de Israel, a través de una zarza, le caía comida del cielo. Todo esto que Dios hizo a ellos, ellos seguían renegando de Dios. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Qué milagro Dios hizo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Que dijiste, Señor, si en esta me salvas, voy a ir a la iglesia, te voy a servir, Dios. Y cuando te salvó, nomás 2, 3 veces fuiste y ya no regresaste. ¿De qué manera quieres que Dios te siga hablando? ¿De qué manera quieres que Dios te siga llamando? Más enfermedades, más tribulaciones, más problemas. Porque así como Dios llamaba la atención al pueblo de Israel para que llegaran a Él, a su presencia, para que pudieran caminar con Él, así nos llama a nosotros. Y más cuando Dios tiene un gran propósito para tu vida, agárrate. ¿Qué es lo que hemos vivido para que Dios nos haya llamado? ¿Qué es lo que has vivido para estar aquí? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido lo que Dios ha trabajado en tu vida que te tiene aquí el día de hoy? Estaba platicando con mi papá sobre esto. Porque cuando mi papá le dio COVID, mi papá estuvo a punto de morir. Y me decía mi papá, si Dios me salva de esta, ya voy a ir a la iglesia. Y él estaba pues en terapia intensiva. Dice que miraba a los enfermos de COVID entrar por una puerta. Y donde él estaba un espejo donde miraba a las mismas personas que entraban, salían tapadas ya, muertas. Y él me decía, ora por mi hijo, ora por mí, ahora sí, si Dios me sana de esta, voy a ir a la iglesia. Cuando fui a Michoacán le recordé, le dije, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y cuando estabas en la cama, tú me decías, si Dios me sana, si Dios me saca de aquí, yo voy a ir a la iglesia. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no sé, le dije, es que así es, Dad. Cuando recibimos el milagro, cuando recibimos lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, nos olvidamos de Dios. Ya estoy bien. Le dije, le pagamos mal a Dios. Yo no le he pagado mal a Dios. El día de hoy él es un fiel congregante de Pátzcuaro. Pero a veces tenemos que hablar fuerte para que podamos entender que Dios nos está hablando fuerte.
Queremos entrar al cielo, pero no queremos conocer al que nos va a dejar entrar al cielo. Ese es el gran problema. ¿Sabías que los dones que Jesús dio era para 500 personas? A 500 personas Jesús le dijo, quiero que estés en Jerusalén a tal hora, a tal fecha, porque se va a derramar el Espíritu Santo. ¿Crees que fueron las 500? No. Ese día jugaron los Tigres y perdieron y no fueron. ¿Sabes qué es? Perdemos la bendición. Perdemos la bendición y Dios nos sigue llamando. ¿Crees que todavía tenemos mucho tiempo para decir, mañana me acerco con Dios? No lo tienes. No sabes si mañana abre los ojos o no. A cómo va el mundo, ya pronto es la venida del Señor. ¿Y dónde te va a agarrar el Señor? Aquí, en Hebreos, les dice esto. Han recibido palabra de varias maneras para poder ustedes acercarse a Dios. Y siguen con sus cosas, con sus costumbres. Costumbres que apartan a la persona de Dios. Religiosidad que aparta a la persona de Dios. Para ellos tenías que hacer ciertas cosas para que entonces Dios te pudiera recibir. Para nosotros es entregar nuestra vida a Él, entregar nuestro corazón. Hoy en día Dios nos guía y nos habla de una manera audible. Muy audible. ¿Sabes qué es el problema? No tenemos esa relación con Dios que podemos entender qué es la voz de Dios o podemos saber qué es la voz de Dios. Pero la buena es que hay cosas que puedes hacer para conocer a Dios, para poder ser guiado por Dios. Cada evento que hay aquí en tu iglesia, no lo hacemos porque queremos estar aquí metidos. Yo también quisiera una noche de películas los viernes o los sábados en mi casa. Pero toca trabajar ahorita. Sé que el pastor Aarón quisiera estar con su gordita ahí, llorando y haciéndole así y todo. Pero tenemos una responsabilidad de enseñarles a ustedes y que ustedes puedan escuchar la voz de Dios, que puedan reconocer la voz de Dios. Para que cuando ustedes llegan al cielo y que Jesús les diga, Josué, ese es Jesús. Ese es Jesús. Natalia, ese es Jesús. Ricky, ese es Jesús. Pero imagínate que llegues allí y que te digan, Esther, ¿quién es? ¿Quién es? Desde ahorita tú tienes que conocer a Dios. Desde ahorita tú tienes que reconocer su voz, tienes que tener esa relación con Él. ¿Cómo? ¿Quién de aquí hace devocionales todas las mañanas? ¿Quién sabe qué es un devocional? Bueno, se los voy a explicar. Devocionales son intimidades con Dios.
Es algo que tú haces para conocer a Dios y conocer su palabra y ver qué es lo que Dios quiere para ti el día de hoy. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empiezas? ¿Qué libro agarras? O nomás abres la Biblia, le apuntas a un versículo y de ahí te vas. No. Escoge un libro. Si tienes poco en el Evangelio, te invito a que agarres el Evangelio de Juan. Si tienes poco en el Evangelio, si no entiendes la Biblia, Juan es muy, muy específico, muy claro en ciertas cosas. Y Juan es el Evangelio del amor. Si ya tienes tiempo en el Evangelio y dices, ¿qué libro puedo leer para afirmarme más en el Señor? Si tienes dudas sobre lo que es doctrina, las lenguas, los dones, todo eso, Corintios. Está Corintios. Si tienes dudas sobre la salvación, se pierde o no, agarra Romanos. Si estás enamorado y quieres leer la Biblia, quieres mandarle mensajes de amor bíblicamente, te invito a que leas Cantar de Cantares. Si quieres sabiduría para el día de hoy, Proverbios. Así que hay diferentes libros para tu madurez. Escoge ese libro. Si eres una persona que te levantas a las 5 de la mañana como yo, agarras tu café, agarras tu Biblia. Bueno, pues 5:30 ya. Abres tu Biblia y oras. Dale gracias a Dios por permitirte abrir tus ojos. Y no tienes que leer todo un capítulo. 2 versículos que leas y que medites en esos 2 versículos. Cuando termines de leer, entonces encomienda tu día a Dios. Suple lo que necesito el día de hoy, Dios. Guíame en este día, Dios. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres realmente escuchar la voz de Dios y ver cómo Él te guía? Haz esto todos los días. Que se haga un hábito. Los primeros 3 meses va a ser difícil porque ya se convierte en un hábito después de 4 meses. Y empiezas a leer y empiezas a meditar todo el día en lo que tú leíste. Y después dices, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo vivir el día de hoy, Dios? Haces esto continuamente y se hace un hábito de que estás pidiendo la guianza de Dios como también su sabiduría. Y tu vida va a cambiar, tu relación con Dios va a cambiar. Después vas a empezar a escuchar vocecitas y vas a decir, eres tú, Dios. Dios nos guía, tenemos al Espíritu Santo que realmente hace esto. No crean que es un juego, se los digo de broma, es en serio. Dios habla. El día de hoy ya no necesitamos todos estos profetas o de este tipo de manifestaciones que el pueblo judío tenía. El día de hoy tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y esto está mucho más padre. ¿Sí? Pero depende de tu entrega a Dios. ¿De qué manera quieres ser guiado tú? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Me encanta este versículo, cómo pone a Jesús. La imagen que quiere usar aquí este escritor es como Dios siendo el sol y Jesús siendo su resplandor, siendo sus rayos. Uno de sus apóstoles le pregunta a Jesús: ¿y cuándo nos vas a enseñar al Padre? Y Jesús le contesta. ¿Qué le contesta, Fabián? Dice: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no lo conocen. La manera que Hebreos presenta a Jesús es Dios. Están mirando a Dios. Están mirando el reflejo de Dios. ¿Cuántos somos padres aquí? Bueno, nuestros hijos son nuestro reflejo. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Hermana José, me está haciendo así. Es cierto. Cuando topamos con nuestros hijos, estás topando contigo mismo. Es algo que tu hijo tiene, que tú también tienes, y chocan. Pero nuestros hijos son nuestro reflejo. Dios, Jesús es el reflejo de Dios. Mis hijos los ves y dices, ves cómo adoran a Dios y cómo alaban a Dios, y la Nati cómo conoce la palabra, y dicen: oh, es hija del pastor. ¿Sí? Pero cuando ves al chuncún haciendo travesuras, es el reflejo de su mamá. ¿Sí? Lo que Hebreos está poniendo aquí es: Jesús es el reflejo de Dios. Con eso termino. Habla de una purificación. La palabra nos enseña de lo que es el pecado a todos. Y la mayoría de nosotros ya sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Todos. Así que hablar del pecado es algo que ya conocemos. Lo conocemos porque tal vez todos los días fallamos en algo. Venir a la iglesia es poner las cosas con las que batallamos en las manos de Dios para que podamos mejorar. Cuando dice que Él nos purifica, está hablando de que cuando venimos delante de su presencia, Él nos limpia. Algo que tú y yo tenemos es que todos los días, todas las mañanas, hay una nueva misericordia. Quiere decir que lo que sucedió el día de ayer se quedó. Hoy tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Cuando estoy hablando de nuestros hijos que nos reflejan, si el día de ayer no dimos un buen consejo como padre, hoy podemos. Hoy podemos. Si el día de ayer no amamos a nuestros hijos de la manera que teníamos que hacerlo, hoy se puede. Algo que yo he mirado y he aprendido a través de mi caminar con Cristo es esto. Es que el día de hoy es el día de hoy.
Es un día donde tenemos la oportunidad de vivirla de la manera que tú quieres. Tú decides cómo la quieres vivir. ¿La quieres vivir reflejando a Cristo en cada segundo de tu vida o la quieres vivir reflejando tu carne todos los minutos de este día? ¿Qué es tu carne? Es que no me ha pedido perdón. Es que no me entiende. Y yo sé que dices, es que no entiende. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Yo sé las cosas que pasan. Pero ¿de qué manera reflejamos a Cristo? Lo que Hebreos va a presentar más adelante es algo bien padre y nos va a confrontar de una manera muy dura. Pero nos confronta Hebreos y la palabra de Dios porque eso es lo que buscamos. Buscamos la perfección de Cristo todos los días. Cuando tú oras, Señor, te pido que por favor mi relación con mi hija o mi relación con mi esposo o con mi esposa mejore. En tu mente y en tu corazón lo que tú esperas es de que salgan corazoncitos y que chocolatitos y florecitas y ya todo va a estar bien cuando tú haces este tipo de oración. No. Cuando tú haces este tipo de oración va a salir todo lo malo. Todo. Es que tú me hiciste esto y es que no perdono esto y es que tú me hablaste así y es que tú esto y me recordaste a mi mamá este día y esto y lo otro y va a salir todo. Y en el momento que esté pasando todo vas a decir, pero si lloré para que mejorara, no para que se pusiera así. No, pues antes de que mejore tiene que salir todo. Así es como se purifica tu relación. Dios no puede estar presente en medio de tanta tribulación o en medio de tanto odio que tengas en tu corazón. Así que para poder limpiarlo y sacarlo, tiene que salir todo esto. La purificación sucede cada vez de que venimos, pedimos perdón, donde podemos santificarnos en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí fallamos? ¿Cuántos somos perfectos? He estado chingón. Miren, creer en Dios es hacer su voluntad. ¿Quieres que Dios te limpie? Entonces, perdona o tú pide perdón. Cambia tu vida. Dios no la cambia así, pero también nosotros tenemos que ponerle ese extra. Si decías 20 malas palabras, ahora trata de decir 5. Ve cambiando tú también. La purificación es de parte del Espíritu Santo y también de nosotros. Hebreos es una carta que nos va a formar una actitud conforme a la de Dios. Porque está presentando a Cristo de una manera que los judíos no la entienden y a veces ni nosotros la entendemos. La mayoría de nosotros decimos, ¿quién es Jesucristo? El que murió en la cruz. Pero hay más de eso. Jesucristo es un estilo de vida, es una actitud. Así que en este día tú puedas mostrar el corazón de Cristo. Y hoy es el día que tú tienes que estar con tu familia. Con las personas que te faltaron o que tú le faltaste, ponte a cuentas. Vive con el gozo del Señor en tu corazón. Porque de ti depende cómo vives hoy. O vives con ese gozo del Señor o vives con esa amargura de la carne. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor.
El día de hoy el Señor quiere guiar tu vida. Nuestro profeta, nuestro guía es Jesucristo. Nosotros ya no necesitamos de más hombres para traer profecía a nuestras vidas. Ya llegó, ya está sentado a la derecha del Padre en este momento. Ahora nos toca a nosotros poder entenderlo, poder conocerlo. Tus devocionales, tus oraciones, tus pláticas con Él. Que este día no salgas como entraste. Que este día salgas lleno del Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no conoces a Jesús y dices, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero ser guiado por Jesús. Qué bueno que te estás preguntando esto y que quieras esto. En Juan 3:3 nos habla de un hombre que también quería lo mismo. Quería seguir a Jesús, pero su religiosidad no le permitía. Y él hace una pregunta a Jesús. Le pregunta, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Este hombre le dice, yo conozco la Biblia, yo tengo buenas obras. Y Jesús le dice, eso no es suficiente. Para nosotros el día de hoy y recibir a Cristo en nuestras vidas, tenemos que tomar 2 pasos. El primer paso es confesar todos nuestros pecados, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ese es el primer paso. El segundo paso es confesar a Cristo como nuestro Salvador. Si tú en este día no has tomado estos pasos, si tú no has nacido de nuevo, en este día es el día que el Señor hizo para ti. ¿Qué tienes que hacer? Levantar tu mano ahí donde tú estás. No tienes que pararte, no tienes que caminar. Si tú en este día quieres nacer de nuevo, levanta tu mano ahí donde tú estás, por favor. No tengas miedo. Jesús quiere hacer algo grande en tu vida. Y Jesús no te rechaza. Si tú en este día quieres recibir a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano ahí donde estás. No tienes que pararte, no tienes que caminar, no tienes que ir a ningún lado. Si tú el día de hoy quieres recibir a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano ahí donde tú estás. No tengas miedo. Señor Jesús, te damos gracias. Damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. El día de hoy, Padre, yo te pido que podamos salir de aquí con algo nuevo. Que podamos entender que el día de hoy tú te manifiestas a través de tu palabra, a través de nuestra relación contigo, Señor. Esas preguntas, esa guianza, esa necesidad. Yo te pido, Señor, que te podamos buscar. Que podamos empezar el día de mañana, hoy, esta noche, empezar a leer un libro. Poder platicar contigo, mirar qué es lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y que podamos meditar en ella, que podamos vivirla. Yo te pido, Señor, que podamos crecer juntos como iglesia, en tu palabra, en tu presencia. Que podamos ser más como tú, cada paso que damos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas en este domingo. Y también, Señor, oramos por el hermano Francisco. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, si es tu voluntad, sanando su cuerpo, tocando desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie, Señor. Y que esas piedras se puedan, Señor, desaparecer. Si no, Señor, yo te pido que uses a los doctores y que pueda mi hermano sanar y pueda quitarse ese dolor que él tiene, Señor. En este momento te damos toda la gloria y la honra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios.